Bueno, hola de vuelta a todos. Acá vamos con la segunda clase más teórica del curso, ya ubicados en el módulo 2 de la tarea de sistematizar experiencias. En esta oportunidad les vamos a compartir algunos elementos metodológicos a la hora de sistematizar experiencias. Bueno, nada, eso, estuvimos viendo un poco como las cuestiones más conceptuales, epistemológicas e históricas de la conceptualización de experiencias. Y la pregunta es, todo muy lindo, pero ¿cómo efectivamente se sistematizan experiencias, no? Bueno, y acá lo que traemos es una propuesta metodológica de Jara, que propone 5 tiempos para sistematizar experiencias. Ahí, bueno, Jara lo que dice es que el primer momento es el punto de partida, haber vivido la experiencia. Esto lo estuvimos viendo también en la clase anterior, vinculado a la importancia de ser protagonista de esa experiencia para poder pensar y analizarla. Entonces, ese es el punto principal, el punto de partida, como también pensar con qué recursos cuento para analizar esta experiencia. En este sentido, los recursos que podrían ser son, por un lado, hay recursos más informales, como pueden ser grupos de WhatsApp, mails, y también más formales que pueden ser registros de dispositivos, si se analiza un dispositivo, de reuniones de equipo, del proyecto, evaluaciones que se hayan hecho. Es importante que el punto de partida sea analizar si contamos con ese material o no para empezar a sistematizar. Bien, como segundo paso propone hacerse las preguntas iniciales, que tiene que ver por un lado el objetivo, para qué estamos haciendo la sistematización. Eh, por otro lado, el objeto, bueno, qué experiencia de todas vamos a sistematizar y en esta experiencia hay que seleccionar un espacio, un lugar donde se realiza y un periodo de tiempo. No podemos hacer la experiencia desde el principio hasta el final, bueno, a menos que sea una experiencia breve, pero si es una experiencia larga, quizás hay que seleccionar un periodo. Y ese recorte también va a depender del objetivo, del para qué, ¿no? En tercer lugar, tenemos el eje de la sistematización. Lo que dice Jara es que no podemos analizar la experiencia desde absolutamente todos los aspectos. Entonces hay que poder seleccionar un aspecto, un eje, que va a ser el hilo conductor que atraviesa toda la experiencia. Eh, Después las fuentes de información, que son estos recursos que nombraba Mica, ¿no? Bueno, ¿qué fuentes de información vamos a utilizar? Poder identificarlos, ubicarlos, tenerlos ya presentes también en función de este periodo que seleccionamos, ¿no? Y por último, los procedimientos, ¿qué procedimientos vamos a seguir? Esto tiene que ver con hacer algún tipo de plan operativo, bueno, ¿cuáles son las tareas que tenemos que hacer para sistematizar? ¿Quiénes van a formar parte? En este caso es un trabajo individual, pero bueno, quizás si lo hacemos en el marco de un equipo, ¿quién va a hacer cada tarea? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué instrumentos, técnicas vamos a usar? Si vamos a armar un cronograma o no, etcétera. Bueno, y en tercer lugar, Jara propone la recuperación del proceso vivido, que esto tiene que ver con identificar los momentos significativos de esa experiencia vinculadas a cambios que pudieron haber habido. Y en este punto, él propone ciertas herramientas como sugerencia que pueden ayudar a analizar a recuperar este proceso, que pueden ser utilizar líneas de tiempo, cuadros comparativos. Y acá lo que es fundamental es siempre tener de vista, como decía Sofi, el eje en relación a qué aspectos de la experiencia nos interesan como foco y cómo va a ser transversal a todo el análisis de la experiencia a nuestro eje. Bien, después el cuarto momento, el cuarto tiempo tiene que ver con la reflexión de fondo. Bueno, acá es la pregunta de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Es el inicio de la fase interpretativa y tiene como dos momentos que tienen que ver con realizar análisis y síntesis y la interpretación crítica del proceso. Lo que dice Jara es que este es el momento clave de la sistematización porque permite transformar aquello que hemos vivido en aprendizaje más significativo. Bueno, y por último, ya sí, el punto de llegada, que tiene que ver con dejar explícitas cuáles fueron las conclusiones que se sacaron de esta sistematización y también recomendaciones para la acción, ¿sí? Y que es importante, como menciona Jara, que sean comunicables, que sean claras y precisas para poder transmitirlo a otros equipos o internamente hacia el mismo equipo, según qué experiencia sea. Pero bueno, a ver quién podrá ayudarnos. Vamos a pedirle una ayuda
a esta persona que nos acompañó la clase anterior y esta, que es Oscar Jara. Oscar Jara nos va a contar en primera persona estos 5 tiempos que estuvimos con Sofía ahí resumiendo. Con relación a la metodología de la sistematización de experiencias, pues muchas veces se busca una especie ya de receta establecida, de pasos, y hay gente que dice que quisiera saber los 3 pasos, los 7 pasos, y en realidad, pues la propuesta nuestra que viene de una reflexión que hemos hecho desde nuestra práctica de educación popular, más bien habla como de momentos metodológicos más generales, que básicamente los hemos ejemplificado en 5. O sea, el primero es vivir la experiencia. ¿Por qué? Porque quien sistematiza es quien ha vivido la experiencia. Yo no puedo sistematizar la experiencia tuya. Yo lo que puedo es de repente contribuir a que vos sistematices tu experiencia, pero no puedo sustituirte en esta recuperación de aprendizajes significativos que hemos dicho que es la sistematización de experiencia. Primero. Segundo, el segundo momento, o sea, quienes han vivido la experiencia tienen que hacer un plan de sistematización en el sentido de que tenemos que proponernos qué queremos sistematizar, para qué queremos hacer esa sistematización, en torno a qué aspecto principal vamos a centrarnos, porque nuestra experiencia está llena de muchas cosas, entonces a dónde nos vamos a concentrar, qué fuentes de información tenemos para poder hacer esa reflexión crítica, y por otro lado, bueno, cómo, cuándo lo vamos a hacer. Entonces todo eso, el plan de sistematización sería como un segundo gran momento, que tiene distintas técnicas y procedimientos para hacerse, pero que como entienden, pues puede ser muy variable. Un tercer gran momento que es fundamental es la recuperación del proceso de la experiencia vivida. Porque algo que caracteriza la sistematización de experiencias es que si yo quiero rescatar aprendizajes de la experiencia, tengo que reconstruir, tengo que recorrer ese camino ya recorrido, digamos, recorrerlo nuevamente, pero con una mirada crítica y analítica. Entonces, hay un proceso de reconstrucción de experiencias que es típico de esta forma de producción de conocimiento. Hay otra forma de investigación de la práctica, la evaluación o investigación, acción participativa, que también tocan elementos vinculados a experiencias, pero no todas esas modalidades reconstruyen el proceso de la experiencia. Y este es un momento clave porque al reconstruir la experiencia yo empiezo a tomar distancia de lo que yo he vivido. Yo lo puede ser que lo tenga en la memoria algunas cosas, pero a la hora de ir en esa reconstrucción a identificar los registros, las notas, lo que la gente dijo, lo que hicimos, primero voy a descubrir muchas cosas que no recordaba que estaban. Segundo, voy a descubrir la lógica, la secuencia que tuvo el proceso y que yo de repente no lo hice intencionadamente. Entonces empiezo a explicitar o descubrir cuál fue la lógica del proceso. Tercero, voy a tener una mirada panorámica que solemos no tener. Siempre tenemos una mirada más puntual. Estamos haciendo esta obra, mañana vamos a hacer esta otra cosa. Pero recoger o recorrer todo lo que ya hemos hecho para ver por qué camino hemos llegado a donde estamos, no acostumbramos a hacerlo. Entonces la reconstrucción histórica es un momento que es fundamental, pero solo como base del momento realmente clave, que es la interpretación crítica. O sea, cómo convertir ese relato de lo que hemos vivido en aprendizajes significativos. Entonces ahí supone un trabajo de teorización, supone un trabajo de reflexión crítica que relacione los elementos. Este proyecto que teníamos tenía esta intencionalidad, pero luego ocurrió tal cosa, porque pasó esta cosa, porque llegó tal acontecimiento, luego nosotros hicimos esto, que generó esto, y por lo tanto hubo una nueva etapa donde el proceso se transformó. Entonces, al identificar esos momentos de cambio y identificar la lógica del proceso, podemos empezar a interpretar entre la intencionalidad de lo que queríamos hacer y lo que realmente pasó, las distancias, las diferencias, y ahí construir un aprendizaje y decir, bueno, en nuestra experiencia realmente hemos aprendido que la participación de la gente, por ejemplo, ha sido clave cuando nosotros hemos logrado engancharnos con las propuestas que la gente trae. Porque cuando lo hicimos a partir de algo que nos interesaba, pero no recogimos las propuestas de la gente, no nos funcionó. Y entonces de los errores y de los avances vamos rescatando aprendizajes
y ahí esa interpretación crítica se convierte, digamos, también en recomendaciones para el futuro. Quiere decir que la próxima vez que vayamos a hacer una experiencia así, o si vos vas a hacer una experiencia también parecida a la que hemos hecho, entonces deberías tomar en cuenta esto, por lo menos que en nuestra experiencia ha ocurrido. O sea, no meter la pata en el mismo lugar, ni que otras personas metan la pata donde nosotros ya la metimos. Esa es la parte de la interpretación crítica. Y el último momento es precisamente eso, comunicar, compartir estos aprendizajes. No es una reflexión que ya yo hago una interpretación y me quedo con mis aprendizajes y para mí, sino que esto lo comparto, lo comunico con las personas con las que he vivido la experiencia, con otras personas que tienen experiencias similares o otras personas que podría ser interesante que supieran el tipo de experiencia que hemos hecho. Claro, esto tiene muchas variantes dependiendo del tipo de experiencias en la que estamos hablando, pero digamos serían como los momentos claves de lo que podemos decir una metodología para poder identificar una experiencia, hacer un plan, reconstruirla históricamente, interpretarla, obtener aprendizajes y comunicarlos. Puede ser que dure una semana o puede ser que dure varios meses. Incluso hay sistematizaciones que se han hecho de un día de lo que se hizo a lo largo de un año. Y hay sistematizaciones que han durado varios meses. Entonces, no hay una sola forma de hacerlo, no hay una receta, pero más o menos con ese procedimiento se podría sistematizar cualquier experiencia interesante que tengamos, colectiva o incluso hasta personal. Bueno, Bueno, ahora la pregunta, ¿qué herramienta vamos a utilizar para al menos arrancar con este proceso de sistematización, que es una de las tareas, digamos, que tienen para este módulo? bueno, y para eso trajimos la ficha, que la ficha, bueno, va a acompañarles en primer momento del proceso de sistematización de experiencias. Y acá queremos compartirles algunos de sus elementos para que podamos clarificarlos. Bueno, si ven la parte de arriba dice sede, bueno, ahí se pone la sede formadora de cada uno, bueno, autores, la experiencia y periodo, es fundamental detallar qué experiencia va a ser y el periodo es específico, como decíamos, eh, sea en meses, años, etcétera. Luego el otro punto tiene que ver con los recursos materiales, que esto un poco lo charlamos antes, ¿no? Ahí están las preguntas para también recordar de qué va esta categoría, que tiene que ver con qué recursos cuento para sistematizar, tengo acceso, ¿no? Bueno, esto acá hablamos la importancia de poder listarlos y ver hasta qué punto, bueno, o si necesito pedir un acceso, bueno, poder hacerlo para poder analizar esos recursos y materiales. El otro punto son actores, quienes participan de la experiencia, de qué disciplinas, de qué sectores, qué rol tienen en la experiencia. Acá es importante clarificar que incluye tanto a profesionales de la salud como a residentes, administrativos, promotores, miembros de la comunidad, etcétera, ¿sí? Tener en cuenta en quién nos vamos a enfocar para analizar esta experiencia, con quién contamos. Y por otro lado, el motivo, que tiene que ver con el para qué esta sistematización, qué buscamos, qué relevancia tiene para el equipo, para otros equipos, ¿sí? Esto es fundamental para considerar la elección de la experiencia, ¿sí? Y bueno, y por último, el eje de sistematización, que como decíamos es transversal, así que es fundamental que quede explícito y poder tenerlo siempre de referencia. De hecho, está puesto de esa manera para tener la consideración de que es transversal a toda la experiencia. Así que eso nos va a acompañar en todo el proceso de escritura. Bueno, y acá les traemos un ejemplo del curso que se realizó el año pasado, en el ciclo 2023-2024, donde, bueno, la sede es del CESAC 7, la experiencia elegida fue el equipo territorial a lo largo del año 2023. Acá también lo mismo, quizás se puede hacer un recorte de determinados meses o más específico, depende mucho si es una experiencia a veces
se pueden elegir quizás experiencias más breves de, no sé, al festejo de algún evento más breve o quizás dispositivos que están a lo largo de los años y bueno, vamos a seleccionar tales cantidad de meses. Bueno, acá por ejemplo eligieron como recurso las crónicas de las reuniones del equipo territorial, el grupo de WhatsApp, el registro de las reuniones del equipo RIEPS, la planificación de las actividades realizadas, un trabajo práctico realizado en el marco del curso anual de juegotecas, el relato de experiencia realizado para el COSAPRO, registros históricos del equipo de salud comunitaria, evaluación anual del dispositivo, línea del tiempo realizada por el equipo y registro fotográfico de las actividades. ¿Quiénes habían participado de esa experiencia? ¿Quiénes habían sido los actores? Profesionales de psicología, antropología, pediatría, medicina social, trabajo social, la residencia de enfermería general y comunitaria, promotoras de salud, la RIEPS y el equipo de salud ampliado, jefatura, población del área de referencia del CESAC. En cuanto al motivo, bueno, habían seleccionado dar cuenta de los aportes del juego dentro del equipo territorial y la potencia que tiene el mismo para enriquecer los vínculos en el equipo de salud. Como eligieron esto como objetivo, el eje de sistematización fue aportes transformadores del juego en la subjetividad del equipo de salud, ¿no? Porque si seleccionamos como experiencia el equipo territorial, se pueden imaginar que hay muchísimos ejes para sistematizar. Como el objetivo era dar cuenta de los aportes del juego, seleccionaron eso como eje, ¿no? Eh, nada, para que sepan, esta es una ficha hecha en base como al trabajo ya finalizado. Por supuesto que una primera aproximación a la ficha puede no estar tan clara, tanto el motivo como el eje, como un montón de cosas. Nada, esta es como una primera aproximación a comenzar la sistematización, que bueno, es una de las tareas de este módulo. Pero bueno, les dejamos un ejemplo como para que se vaya entendiendo un poco a qué apuntamos con cada uno de los ítems, digamos. Bueno, muchas gracias, nos seguimos viendo.